7:46 minutos. Este es un programa que llega a Latinoamérica, al Caribe, también a Estados Unidos. Es un programa que llega a todo el continente y hacemos seguimiento a las distintas realidades de nuestros países. Vamos a comentar que el ministro de Economía, Sergio Massa, y prestemos atención porque es el preámbulo para mi próxima entrevista para la cual nos iremos hasta Buenos Aires, Argentina. El ministro de Economía, Sergio Massa, regresó de Washington con anuncios sobre el futuro de la economía argentina que involucra el lanzamiento del nuevo sistema para controlar las importaciones, cambios en el mínimo del impuesto a las ganancias y el retoque del programa Precios Justos. Anunció que se negoció con un grupo de grandes empresas el congelamiento de los precios en productos de consumo masivo en el programa Precios Justos, el cual coexistirá con precios cuidados por un periodo de 90 días. Vamos a entrar en materia vía Zoom, como les decía, con Claudio Capararulo, economista argentino, director de Analítica Consultora. Claudio, gracias por atendernos. Un placer recibirte desde Caracas para América. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto. Mira, ¿cómo analizas estas informaciones? ¿Hasta qué punto pueden surtir el efecto que persiguen estas Bueno, son medidas? medidas que el gobierno está tomando de cara a tratar de contener una situación económica muy frágil, como es la que estamos viviendo hoy en día en la Argentina. Toma medidas que van, por un lado, para cuidar el bolsillo de la clase media, cuyo impacto va a ser un poco marginal. Por ejemplo, el gobierno lo que está tratando de hacer ahora va a sacar un programa para que sea más barato comprar electrodomésticos. Al mismo tiempo, como vos bien señalabas previamente, va a haber un nuevo lanzamiento de estos programas que vienen desde hace muchos años en la Argentina, tratando de controlar los precios de algunos bienes y servicios, que no son programas que podemos entenderlos como que van a ayudar a bajar la inflación, sino que son programas que ayudan y que sirven para garantizar que cierta población pueda consumir, ¿no?, algunos bienes en particular. Entonces, con eso se busca atacar, si querés, y ayudar a gran parte de la población. Y finalmente el gobierno va a tomar una medida que busca así ayudar a los sectores más vulnerables, que es un nuevo bono, una nueva transferencia de plata para combatir los niveles de indigencia, ¿no? Aquellas personas que no pueden acceder a cierta canasta de alimentos todos los días. Amigos, estamos escuchando a Claudio Capararulo, economista argentino, director de Analítica Consultora. Vemos estas medidas, bueno, de regulación como precios justos, precios cuidados. Vemos bajas en las tasas de interés, también, digamos, extensión de cuotas para facilitar la compra de créditos, como tú decías, de electrodomésticos. Eh, Al final, la gran pregunta es, ¿de qué manera esto podría surtir efectos y aliviar realmente la situación de los argentinos? ¿Hay razones para ser optimistas? La única manera de que realmente los argentinos sintamos un alivio en nuestros bolsillos es si la inflación empieza a bajar, si hay un Mm. plan que permita pensar una caída sostenida en la inflación. Para que dimensionemos, la Argentina llegó a tener este año en julio 7,4% de inflación. El último dato que tenemos, que es del mes de septiembre, bajó, pero siguen a tasas muy altas del 6,2%. Entonces, estas medidas transitorias pueden ayudar 1 o 2 meses, como decíamos antes, en algunos consumos particulares, para cierta población, pero realmente para que los argentinos puedan recuperar su poder adquisitivo, lo que vamos a necesitar es bajar fuerte la inflación. Y esa tarea, que es muy compleja porque también el mundo hoy en día sufre presiones alcistas en los precios, lo estamos viendo en Estados Unidos, inflación de 8%, lo estamos viendo en Europa. Entonces Ujú. imaginemos Venezuela, que también tiene problemas de inflación, imaginemos para nuestros países que ya venían con problemas muy grandes antes de un contexto internacional tan complejo. Ahora eso claramente es aún más difícil, ¿no? Pero bueno, ¿qué se necesita? Bueno, de otras cosas, lo que se necesita y lo que vemos en la Argentina es que falta también ciertos acuerdos políticos e institucionales
que van más allá de lo que pueda hacer este gobierno, ¿no? Recordemos que nosotros acá en Argentina el año que viene tenemos elecciones presidenciales, entonces hay un contexto institucional que también es necesario que aparezca para poder pensar en que el bolsillo de los argentinos va de forma permanente a empezar a recuperar poder de compra. Oye, además, ¿qué puede ocurrir con esa capacidad histórica real que tiene Argentina para producir, para aprovechar la tierra, su producción agrícola, tantas fortalezas que tiene Argentina? Porque uno se pregunta eso. De hecho, te hago un comentario muy personal y yo me vine sin una explicación clara, pero hace poco tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires, no la conocía. Puedo decir que quedé enamorado a primera vista. Y me llamaba la atención que hasta muy tarde, incluso en primeras horas de la madrugada, los locales comerciales llenos. Y entonces yo le preguntaba a los argentinos, ustedes están en una situación tan difícil, pero uno ve, quizás porque yo estaba cerca del obelisco, estaba la 9 de julio, estaban todas estas zonas que son muy transitadas, pero generalmente me decían que eran turistas, pero yo veía muchos locales, muchos comedores, con mucha gente. ¿Qué explica eso? Bueno, porque lo que yo había dicho al principio es que la economía argentina es muy frágil. Eso no quiere decir que la economía argentina no haya crecido. En la primera mitad del año la economía argentina creció 6,4%. Venía de un crecimiento fuerte también en 2021. Tuvimos la tasa de desempleo más baja de los últimos desde 2006, de 2016, disculpame, de los últimos 6 años. Estamos en 6,9% de desempleo. ¿Cuál es el problema? Es cuando uno empieza a analizar y por qué yo digo que es frágil. Porque, por ejemplo, el empleo que se está creando en la Argentina es empleo no registrado, a lo que nosotros llamamos cuando un trabajador, por ejemplo, no tiene los derechos laborales que tiene alguien que está de manera formal, ¿sí? Al mismo tiempo, porque estos nuevos puestos de trabajo que se crean por ahí no tienen un salario, una remuneración tan alta como tienen en otros sectores. Entonces, la economía crece también empujada, ¿por qué? Porque como hay una expectativa de que el dólar va a estar más caro hacia adelante, por ejemplo, las empresas compran muchos bienes de capital porque tienen pesos que no pueden usar para comprar dólares y eso también incentiva tanto el consumo como la inversión. Pero como vos bien decías, los locales siguen consumiendo mucho. ¿Cuál es el problema? Que esa fragilidad sobre los pilares sobre los que estaba sostenido ese crecimiento, como no eran tan robustos, nosotros ya estamos empezando a notar en esta segunda mitad del año que el consumo empieza a caer lentamente. ¿Eso quiere decir que la economía argentina este año va a caer? No, para nada. La economía argentina va a crecer alrededor de un 4%. Lo calculamos de analítica consultora, también lo presupuesta el gobierno y va en línea con lo que plantea el mercado. Y ahí te voy a señalar algo que también me parece muy importante que vos mencionabas al comienzo, que es respecto a la riqueza que tiene Argentina y ahí compartimos cosas también con Venezuela. Ujú. Estamos en un contexto internacional en el cual vemos lo que sucede en Europa, los grandes conflictos que hay, por ejemplo, alrededor del sector energético. La Argentina tiene recursos muy valiosos en una provincia del sur de la Patagonia Argentina que se llama Neuquén, donde tenemos Vaca Muerta, donde hay proyectos que hoy en día están evolucionando muy bien, donde hoy en día hay muchas inversiones, por ejemplo YPF, que es es nuestra empresa de petróleo nacional, de capitales nacionales, estatal, Yacimientos Petrolíferos Federales, hizo un convenio muy importante con Petronas, que es a nivel mundial, ¿no? Una petrolera también muy conocida para el desarrollo de la industria del gas en la Argentina. Entonces, hay muchos sectores que a pesar de esta fragilidad siguen atrayendo inversiones y crecimiento y nosotros proyectamos que hacia adelante va a seguir siendo así. Ahora lo que necesitamos es que la macroeconomía empiece a ser más estable para que esas inversiones puedan seguir fortaleciéndose y sigan viniendo a la Argentina también en otros sectores como por ejemplo economía del conocimiento. Hay muchos argentinos que están trabajando para empresas del exterior desde la Argentina, tanto para software como por ejemplo profesionales independientes, de mi profesión, economistas, hasta Claro, psicólogos argentinos, así es. porque hoy en día estamos muy baratos en dólares. Mira, Claudio, nos faltará tiempo siempre, cada vez que conversemos de Argentina en medio de sus realidades. Reciban nuestro cariño, el saludo de toda América hasta donde ha llegado en vivo la señal, incluso allá en Argentina te acaban de ver en vivo en la pantalla de DirecTV.
y nos mantenemos en contacto. Un gran abrazo. Ha sido un placer, un saludo para todos y para todo el pueblo venezolano con mucho cariño. Adiós. Claudio Caprarulo, economista argentino, director de analítica consultora. Volveremos.